Bien. Entonces, como les explicaba, ya, las prácticas de trabajo son las normas, la normativa, ya, las normas, perdón, son el elemento más importante para evitar que nosotros, como trabajadores en salud, nos contagiemos o nos enfermemos de alguna enfermedad relacionada con nuestro ambiente de trabajo. Ya, ahora, como les estaba explicando antes de cerrar, ya, nosotros, como trabajadores de salud, tenemos un alto riesgo potencial, ¿ya? Y debemos estar conscientes. Ese es uno de los problemas cuando a veces entran al área de salud. Creen que es fácil, ¿no? Y no, bastante complejo. El riesgo laboral es equivalente a un trabajador de altura o a un policía de primera línea. ¿Qué significa eso? A un trabajador que se cae. ¿Sabía que cuando se construye un edificio, ya, los ingenieros calculan no solamente el cemento que van a usar y todo lo demás, sino calculan cuántos muertos va a haber en un edificio? Si no me creen, averigüen. Ellos calculan que por cada tantos pisos van a tener cierta cantidad de muertos. Ellos evalúan ese aspecto porque trabajar en altura es riesgoso. Tratan de minimizarlo, obviamente, haciendo que los trabajadores usen cascos, arneses, cuerdas, etc. Pero a pesar de eso también se mueren. Lo mismo es acá, en salud. Tenemos alto riesgo de enfermarnos y morir. Y por eso les estaba mencionando que han escuchado hablar eso bastante en los últimos días con el COVID. Muchos de los que han fallecido son colegas nuestros, son trabajadores. Yo tengo ayer nomás ha fallecido una de mis compañeras con la que he egresado de la universidad. Ha fallecido ayer. Y tengo varios colegas, incluso colegas que han sido mis docentes, que han muerto en estas semanas pasadas. Entonces, el riesgo de traer salud no es poquito, es elevado. Y ustedes tienen que estar conscientes de eso. ¿Ya? Y por eso, estando conscientes, cumplirán las normas. Porque ese es el problema. La gente cree que es ir y pasear solamente. Y por lo tanto, no están conscientes del peligro que están teniendo. Y como no están conscientes de eso, entonces se contagian por no estar conscientes. ¿Ya? Hay que cuidarse. ¿Ya? Y también no podemos decir, porque también me ha tocado eso, colegas, no vamos a atender. Porque eso es como que un policía que tiene que atrapar a un ladrón diga, no voy a ir a atraparlo, o sea, es su trabajo. Es nuestro trabajo y tenemos que hacerlo, aún con el riesgo. Pero debemos estar conscientes del peligro. Y por lo tanto, al estar conscientes, nos vamos a cuidar. ¿Ya? Porque es el problema, el que nos olvidamos de ese aspecto. ¿Ya? Bien. Entonces, ese es el primer componente básico. Vamos a otro. Bien. El siguiente aspecto que se tiene que normar cuando uno hace normas de bioseguridad es justamente el manejo de barreras primarias. Las barreras primarias, como ven, consiste en el manejo de los materiales o equipo personal o equipo de protección personal que nosotros tenemos. Se refiere a que debemos manejar adecuadamente ciertos tipos de barreras que ya les voy a mostrar más adelante, como lo que es el uso del gorro, el barbijo, los guantes, el uniforme, etcétera. Entonces, todo lo que es equipo de protección personal, ya las barreras, como dice ahí, primarias,
deben ser normadas. Debe ponerse una norma en qué lugar voy a usar guantes, en qué lugar voy a lavar las manos de una forma, de otra forma, cómo me voy a vestir para un lugar, me he visto a otro lado. Y que van a ir aprendiendo el transcurso de la materia. No es muy difícil, pero es importante conocerlo. ¿Ya? Bien, eso sería el manejo de barreras primarias. Luego, el otro componente básico es las barreras secundarias. También se tiene que normar sobre las barreras secundarias. Las barreras secundarias son las que tienen que ver ya con una protección indirecta. ¿Ya? Como ven, se refiere al diseño y construcción del área de trabajo, ¿ya? O por ejemplo, qué tipo de material debe haber en el piso de un laboratorio, en el piso de un quirófano, las luces, las ventanas, las paredes, el tamaño de la habitación, por ejemplo. Ya, por ejemplo, un quirófano debe tener como mínimo... Hola. Bueno, se quiso cortar. Debe tener como mínimo 30 metros cuadrados. ¿No? Entonces, por ejemplo, un laboratorio para poder trabajar debe tener como mínimo 40 metros cuadrados. ¿Ya? Entonces, así no te dan ciertas características en cuanto a lo que es la infraestructura, el edificio, el tipo de material que voy a usar, ese edificio, el lugar donde se va a construir, etc. ¿Ya? Entonces, eso te va a dar ahí. ¿Ya? Entonces, esas tres cosas serían lo que son los elementos básicos de bioseguridad. Entonces, cuando hablamos de normas, no se olviden, si ustedes quieren ahora es construir un manual de bioseguridad, porque de repente les toque alguna vez entrar al comité de bioseguridad, porque generalmente se rota, ¿ya? Entonces, hay que tomar en cuenta esos tres aspectos. Bien. Vamos a ver ahora lo que son los niveles de bioseguridad. Bien. Los niveles de bioseguridad es un sistema de clasificación de todas las instituciones de salud en base al tipo de agente infeccioso con el que trabajan, ya para que de esa manera se pueda normar qué tipo de materiales y cómo van a trabajar en esa institución hospitalaria. Entonces, todas las instituciones hospitalarias o sus de apoyo, instituciones de apoyo como un laboratorio, una farmacia, un gabinete de fisioterapia, de nutrición, como les mencioné hace rato, también se los clasifique en estos niveles y según eso ellos deben cumplir con características mínimas para poder trabajar en esa área. Y digo mínimas porque pueden tener más que lo que vamos a mencionar en cada área, pero eso de tener como mínimo según el agente con el que trabaja. ¿Ya? Ahora, son 4 niveles y se usa una sigla que es BSL. Ya la palabra, perdón, las siglas BSL es nivel de bioseguridad, pero está en inglés. ¿Ya? BSL significa Biosecurity Safety Level, ya que eso es lo sinónimo de nivel de bioseguridad. ¿Ya? Lo que pasa es que como es un estándar internacional, entonces lo manejamos así con esas siglas, ¿ya? Porque no es algo nuestro solamente. Se maneja en todos los países el mismo sistema, ¿ya? Los niveles de bioseguridad, ¿ya? Ahora, entonces ya saben que BSL
significa simplemente nivel de bioseguridad. Son 4. Vamos a empezar con el 1. En cada uno van a ver los elementos básicos que debe tener. Justamente por eso mencionamos rato los niveles básicos. Perdón, los elementos básicos. Entonces, cada uno vamos a ver qué elementos básicos debe contener según el tipo de agente infeccioso con el que trabaja. El primero, el B01, entonces, como ven, es donde se maneja agentes infecciosos que no causan enfermedades en adultos sanos. ¿Ya? Eso significa que estamos hablando de agentes infecciosos que pudiesen afectar a otras poblaciones. Eso significa niños pequeños y personas de la tercera edad. Ya por eso le está diciendo, no causa enfermedad en adultos sanos, pero sí puede causar en niños o en personas de tercera edad. Aquí están la mayor parte de los agentes infecciosos. La mayoría, entre peligrosos y no. Ya, por ejemplo, aquí están todos los del resfriado, todos los de la gripe, los que producen diarreas, los parásitos, ¿ya? Que son infecciones que atacan bastante a los niños pequeños de la tercera edad, pero el adulto difícilmente le va a producir problemas, ¿ya? Por lo tanto, las instituciones que son BCL1 son la gran mayoría de las instituciones que tenemos en la población. ¿Ya? Una farmacia, por ejemplo, estaría en este nivel, ¿ya? Lo que es un gabinete de fisioterapia, nutrición, ¿ya? Consultorios, enfermerías, centros de salud pequeños, las postas que le decimos, ¿ya? Clínicas básicas, etc. ¿Ya? Estas instituciones, ¿qué deben tener? Deben aplicar, como dice, las precauciones estándares, que es lo que hemos visto en lo que son los principios, ¿no? Lo que decía lavado de manos, uso uniforme, ¿ya? Y otros procedimientos más. La aplicación de barreras primarias, en este caso, solamente te obliga a usar el uniforme. ¿Qué lo van a aprender? Más adelante les vamos a mostrar, no sé si hoy o mañana, pero vamos a ver sobre cómo se maneja el uniforme. ¿Ya? Entonces, en barrera primaria, miren, solamente te pide el uso uniforme, nada más, ninguna otra cosita. En cuanto a barreras secundarias, ¿te acuerdan? Sé que las barreras secundarias se refiere a la estructura del edificio, a las características del lugar. Solamente dice debe haber un acceso a un lavado de manos. ¿Ya? Y dice acceso, no necesariamente tiene que estar ahí al lado, ¿no? Por ejemplo, en un consultorio, a ver, siempre hay un lavamanos ahí en el consultorio, ¿ya? Pero aquí se refiere también a otro lugar. Por ejemplo, una farmacia no lo tiene al lado el lavamanos, pero sí seguro tiene un lugar donde puede el paciente ir, perdón, el trabajador a lavarse las manos. Por eso dice acceso, no necesariamente tiene que estar disponible al lado de uno, pero debe haber un acceso, ¿ya? Entonces, es lo mínimo que deben tener la mayoría de las instituciones y por lo tanto manejan así agentes infecciosos comunes. Un BSL2 ya son instituciones un poquito más complejas. ¿Ya? Y bueno, diciendo esa palabra me acordé de algo con lo que siempre se confunde cuando hablo esto. Bien, sucede que cuando hablamos de instituciones de salud, también hay otra forma que se clasifican las instituciones de salud, pero no es una forma de clasificación de bioseguridad. Es una forma de clasificación más que todo con fines administrativos, ¿ya? O de prevención, ¿ya? Son los niveles de complejidad hospitalaria, ¿ya? Ustedes han escuchado, por ejemplo, en la televisión, las autoridades o el personal que dice hospital de primer nivel, de segundo nivel, tercer nivel, etc. Ya no se refiere a esto. Les digo eso porque siempre confunden con esto. Los niveles de complejidad se refiere a la necesidad de profesionales médicos que debe tener una institución. Por ejemplo, una institución con nivel primario, o lo que llamamos atención primaria en salud, hospitales de primer nivel, son
instituciones que solamente necesitan tener un médico general. ¿Ya? Entonces estamos hablando, por ejemplo, de postas, ¿ya? Instituciones pequeñas donde solamente hay médicos generales. Eso sería un primer nivel. Un segundo nivel son las instituciones que manejan las 4 especialidades básicas, que son ginecología, pediatría, cirugía y medicina interna. Esos son los hospitales de segundo nivel. Y aquí, por ejemplo, tenemos el Francés, las Pampitas, etc. ¿Ya? Y los hospitales de tercer nivel son los que manejan, además de las 4 básicas, las subespecialidades. Eso significa las especialidades que salen en las 4 básicas, ¿no? Por ejemplo, de pediatría sale cirugía pediátrica, terapia pediátrica, etc. De cirugía va a salir urología, gastroenterología, ya de medicina interna, cardiología, nefrología, así, ¿no? Entonces, eso ya son hospitales de tercer nivel. Y los de cuarto nivel son los que manejan superespecialidades, que son las que combinan 2 subespecialidades. Por ejemplo, un ginecólogo, oncólogo, ¿ya? Aquí, por ejemplo, el único hospital de cuarto nivel es el oncológico. El único hospital de tercer nivel es el japonés. Todos los demás son de segundo nivel y las postas todas primer nivel, ¿ya? Pero eso es complejidad, ¿ya? Lo que estamos viendo acá son niveles de bioseguridad. Yo puedo tener, por ejemplo, un hospital con un nivel de complejidad 3, pero que tenga solamente nivel de bioseguridad 2 o 1, incluso. Eso depende del tipo de agente, no se olviden. Aquí se mide dependiendo del tipo de agente que se maneja, ¿ya? Entonces, los BSD2 son instituciones que van a manejar agentes infecciosos más peligrosos, ¿ya? Y que puedan producir, están viendo ya enfermedades en adultos sanos. Ya no estamos hablando de las más comunes, sino un poquito más raras. O que se contagien a través de heridas o por contacto con mucosas. Ya, enfermedades un poquito más complejas y que necesitan generalmente internación en la mayoría de los casos y supervisión. ¿Ya? En este lugar, aquí en Santa Cruz, tenemos a todos los hospitales de segundo nivel, tercer nivel y cuarto nivel. ¿Ya? O sea, lo máximo de nuestros hospitales que tenemos en Bolivia, en realidad, son BSL2. No tenemos más allá. ¿Ya? Las prácticas en este nivel deben ser, como están viendo, las mismas del nivel anterior, que eran las precauciones estándares, más, y aquí me dice qué más debes hacer. En primer lugar, acceso limitado. Y eso lo han debido ver ustedes cuando han ido a un hospital. Acceso limitado se refiere a que se puede ingresar, pero de forma limitada, ¿no? Eso es los horarios de visita. Cuando ustedes han ido a un hospital, no debe ver que hay un horario, no pueden entrar muchas personas, solamente 1 o 2 por paciente, etc. Ya se limita el acceso entonces. Luego tiene que haber señalización, que eso nos falta en algunos lugares, que deben tener letreros que digan peligro, ¿no? Lavarse las manos, etcétera, todo lo que es la señalización. ¿Ya? Manuales de bioseguridad de forma obligatoria. Deben tener un manual donde diga qué tiene que hacer cada personal en cada área. Descontaminación rutinaria de desechos seleccionados. Eso se refiere a la basura, pero cuando dices contaminación se refiere a lo que llamamos inactivación, que es el usar algún químico para matar a los agentes infecciosos. Ya, en ese caso, estaríamos hablando de seleccionar la basura y lo que es riesgo biológico, hacerle tratamiento. Ya vamos a hablar también más adelante cómo se hace ese tratamiento. Ya, pero consiste en eso, seleccionar la basura en los 3 grupos básicos que también vamos a aprender más adelante, que es su último tema. ¿Ya? Y en cuanto a las barreras primarias, dice las mismas del nivel anterior, o sea, el uniforme. Acuérdense que el anterior solamente decía uso obligatorio de uniforme, nada más. Pero en este caso, además del uniforme, debo tener, fíjense, barbijo, gorro, guantes, pero no dice todo el tiempo, como ven, solamente cuando se requiera. Y en otras palabras, está diciendo que debes tener ese material a mano. Yo debo tener ese material para poder vestirme rápidamente a la necesidad.
obviamente un hospital debe tener. Ya. Las barreras secundarias, igual que en la anterior, que era, acuérdense, acceso al lavado de manos, pero aquí le aumenta algo, más el acceso a un autoclave. Es lo mínimo, por si acaso, a eso me refiero, porque no significa que no puedas tener otros mecanismos. Ya, el autoclave es un sistema de esterilización. Ya, es un equipo que en sí, como concepto básico, si ustedes quieren, es una olla de presión. Ya, las mismas ollas que usan para cocinar, pero de forma más controlada, donde se controla la temperatura, la presión, el tiempo, etc. ¿Ya? Se usan para esterilizar material y en realidad el autoclavado, o autoclave que decimos, es la forma más confiable y barata de esterilizar cualquier material. Por eso es lo mínimo que se debe tener. Sin embargo, una institución puede tener otros mecanismos de esterilización más complejos que ese y que te garanticen incluso mejor calidad, ¿ya? Pero eso es lo mínimo, ¿ya? Ahorita les voy a mostrar, pero no la tengo, que es un autoclave para que ustedes lo conozcan. Bien, los autoclaves hay de todo tamaño, dependiendo de la complejidad de la institución y la cantidad de pacientes incluso que atienda. ¿Ya? Bien, ahí ven, estoy mostrando varios modelos de todo tamaño. Vamos a ver, este por ejemplo, que es uno de los más sencillos, y hay uno más sencillo que es incluso, a ver si lo vemos. Ese es un eléctrico, es como una ollita eléctrica, es pequeñito, ¿ya? Esto que ven, ahí lo vamos a poner con flechitas, ¿ya? Esto que ven son unos tornillos para asegurar la tapa, para que no explote, ¿ya? Entonces se aflojan los tornillos, se saca la tapa, ahí entra una canastita, se pone ahí el material que quiero esterilizar, luego se pone agua hasta cierta altura ahí adentro, se lo tapa, se aseguran los tornillos, se prende acá, este es un regulador de temperatura, ¿ya? Hasta la temperatura que queremos, entonces va a empezar a calentar y hervir ahí adentro el agua y la presión es lo que va a esterilizar, y eso vamos midiendo aquí arriba en el manómetro, es un manómetro de presión. Ya otros tienen termómetros también y otros tienen timer, significa para controlar el tiempo. Esto es una válvula de seguridad, por si alcanza presiones peligrosas, eso se va a salir para que así no explote. ¿Ya? Bien, eso es básicamente un autoclave. Ahora, como les digo, los otros equipos que van a ver son lo mismo, pero mayor tamaño. ¿Ya? Este, miren, por ejemplo, es otro sencillito, es lo mismo, pero este de acá lo vamos a poner en juego. Bueno, esperemos ratito. Bien, perdón. Okay. A veces pasan situaciones. Bien, entonces como les mencionaba, ese que ven ahorita es una ollita, es lo mismo, solamente que ese es más sencillo que el otro, incluso este lo ponemos en una cocinita común y corriente, con las que tenemos en la casa,
¿ya? En algunas postas o centros de salud tenemos así pequeñito y con una cocinita chiquitita, ahí lo esterilizamos, ¿no? Sirve para esterilizar. Ya, ese es tal vez el más sencillo, como les decía. Y hay otros ya más complejos como estos que ven, incluso miren, con la parte digital, ¿no? Que controla más tiempos, presión, con más precisión, etcétera. Son pequeñitos y hay también grandes como cajas fuertes. Ya, como ese que estaba viendo, miren, por ejemplo, gigantesco, casi del tamaño de un camión. ¿Ya? Hay instituciones hospitalarias que manejan así, no para todo su material, un solo grandote. ¿Ya? El principio es el mismo. Entonces, eso es un autoclave. ¿Ya? Es lo mínimo que deben tener los BSL-2. Ya, como decía, lo mínimo, ¿no? Porque por ahí otros tienen también otros sistemas de tensión, como hornos de calor seco, uso de químicos como óxido nitroso, etcétera. Bien, luego tenemos los BSL-3. Ya, los BSL-3 van a manejar agentes infecciosos ya, como dice ahí, exóticos. ¿Qué significa eso? Simplemente que rara vez aparecen, no están todo el tiempo molestándonos, pero pueden aparecer de vez en cuando, ya como el ébola, por ejemplo, ¿no? O la fiebre hemorrágica que apareció el año pasado, ¿se acuerdan? ¿Ya? Bueno, entonces, ese tipo de agentes. ¿Ya? Ahora, la otra característica de estos agentes es que, además raros, tengan una transmisión peligrosa, ¿no? Como por ejemplo, que se transmitan por aerosoles, significa al toser, estornudar. Y además, no solamente eso, sino que causen enfermedades serias o letales. O sea, que nos dejen secuelas, sean graves o nos terminen matando. ¿Ya? Entonces, las instituciones que manejen eso serían BSL-3. Aquí en Bolivia solamente tenemos una institución BSL-3 y ni siquiera es toda la institución, porque también puede pasar eso. Podemos tener instituciones que tengan un área que sea BSL-1, otra área BSL-2, otra BSL-3, así, ¿no? Entonces, CENETROP, que es el Centro Nacional de Enfermedades Tropicales, que queda acá en el Segundo Anillo y Centenario, en sí es un BSL-2. Sin embargo, tiene dentro un área, un laboratorio nivel 3, o sea, un BSL-3 dentro, ya que lo han armado exclusivamente para enfermedades de este tipo, ¿ya? Eso lo armaron, bueno, era un proyecto bastante antiguo, lo hemos peleado bastante, y cuando hubo la H1N1 conseguimos que lo terminen de implementar. Bueno, y con esto se ha completado más, ¿no? Con lo del COVID. Entonces, es la única institución que tenemos con BSL-3. No hay otra en Bolivia. Por eso han escuchado hablar a veces que es cuando se hacen pruebas, se saturan y a veces tardan tiempo. Y es porque es el único laboratorio que tenemos que maneja ese tipo de patologías. ¿Ya? Bien, este tipo de institución debe tener las prácticas iguales a la anterior, pero incrementa. O sea, se han visto las mismas de la anterior y va incrementando. Ya en este caso, ya no hay acceso limitado, es acceso controlado. ¿Qué significa eso? Que ya no hay visitas. Ya, cuando dice acceso controlado, significa que solamente personal preparado para ingresar a estas áreas lo va a hacer. ¿Ya? Y ese personal es el que hace todo el trabajo, desde la limpieza hasta el proceso profesional. ¿Ya? O sea, porque esas áreas no puede entrar ni siquiera personal de limpieza. Ellos mismos tienen que hacer la limpieza y todo lo demás. ¿Ya? Se controla. ¿Ya? Debe haber descontaminación de todos los desechos. En el anterior se descontaminaba solamente lo seleccionado. Se separaba lo que es biológico de lo otro, se descontamina. En este caso, toda la basura, no importa que esté o no contaminada, se va a descontaminar. Se va a descontaminar la ropa con la que trabajemos ahí. Ya no se puede, por lo tanto, salir y sacar la ropa afuera. Uno se tiene que sacar en un área ahí, que es un área para eso, y esa ropa se debe hacer un proceso de descontaminación antes de volver a usarla. ¿Ya? Controles serológicos periódicos, eso significa
que a los trabajadores de esa área se les va a hacer pruebas de sangre o otro tipo de pruebas, dependiendo de con qué agente se esté trabajando, va a ver que no se hayan contagiado. ¿Ya? Eso depende del agente con el que se está trabajando. ¿Ya? Depende de eso, se escoge el tipo de prueba y también se escoge cada cuánto tiempo se va a hacer la prueba. Ya, pero todos los trabajadores que están ahí deben estar haciéndose pruebas constantemente para que no se contagien con lo que trabajan. Ya. Las barreras primarias, igual que anterior, no se olviden, era uniforme, gorro, barbijo, guantes cuando se necesite, pero en este caso incrementa uno, que es acceso a respiradores autónomos. ¿Qué es un respirador autónomo? Es un equipito personal que sirve para evitar contaminación tanto biológica como química cuando ha habido contaminación del aire. Ya ahorita les voy a mostrar qué es un respirador autónomo. Bien. Hay de varios modelos, tipos y para todo tipo de trabajo. Así que lo van a ver aquí. Bien, entonces, esto por ejemplo es un respirador autónomo. ¿Ya? Como ven, es una máscara, ¿no? Pero la respiración se va a realizar a través de, en este modelo, por ejemplo, de un filtro. Este aparatito es un aparato que tiene un filtro que filtra el aire, entonces uno respira a través de eso. Es un sistema de filtrado. Ya hay otros modelos que no tienen filtro, sino van a tener, como ven, un tubo de aire. Este, por ejemplo, que ven, es aire, no es oxígeno por si acaso, es aire comprimido, ¿ya? Y que se conecta obviamente a la máscara y nos vamos a respirar ese aire de ahí adentro, que en teoría ya ha sido filtrado, ¿no? Y podemos entonces mantenernos en un ambiente. Ahora, no significa que vamos a usar esto por si acaso todo el tiempo, solamente cuando hay derrames. Vamos, que estaba trabajando y se rompió un tubo y eso esparció al aire, porque a veces estos agentes preciosos se mueven por aerosoles o en el aire. Y entonces yo tendría que ponerme uno de estos hasta que se haga el proceso de descontaminación y desinfección del aire, de ese ambiente. ¿Ya? Entonces se usan solamente en caso necesario. Ya, que hay otros que son los modelos que más están usando ahorita. Ya son los respiradores autónomos. Ya, como ven, miren, ahí va. Este, por ejemplo, miren, en algunos laboratorios se usa así. Se conecta a una manguera que generalmente hay en estos lugares colgando el techo o de las paredes, ¿ya? Y que estos de ahí se conecta para poder moverse dentro de ese ambiente solamente, ¿ya? Bien, eso es un respirador autónomo. Un momentito. Bien. Bueno, entonces, eso sería un respirador autónomo. Ya saben que no hay que estar usándolo a cada rato, ¿no? Bien. Luego, en cuanto a las barreras secundarias, en estos ambientes, se debe tener separación física, como están viendo. ¿Ya? Bueno, pero eso ya lo vemos mañana, ¿no? Porque ya se va a cortar. ¿Ya? Entonces ahí quedaremos por hoy. ¿Ya? Ya mañana vemos los otros dos niveles. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, se cuidan, chicos. Nos vemos mañana. Ya.
vayan estudiando. ¿Listo? Bueno, ahí quedamos. Nos vemos. Se cuidan. Chao, chao.